Hola, aquí estoy, bueno, honrada de tener un encuentro con alguien que particularmente yo no conocía y he tenido el gusto de conocer a través de esas historias que se comparten aquí en Madrid. Eh, Hoy tengo conmigo a una persona que tan gentilmente ha permitido que, bueno, que nos reunamos en un café, por eso los ruidos, por eso las motos, por eso el ambiente, pero un pedacito de Madrid y que nos permite conocer un poco acerca de historias y cómo las ha plasmado en novelas, siendo una persona experta y además con una cantidad de estudios, ya ella lo contará de primera mano, que ha permitido explorar desde un punto de vista muy distinto a través de una novela la parte femenina, lo que tiene que ver las interacciones entre mujeres a través de una novela que, bueno, lo poco que pude leer y de investigar de ella es historia de mujeres entre mujeres, empezando porque el libro solo tiene personajes femeninos. Estamos hablando hoy con Mónica Ojeda, autora del libro Mandíbula, y bueno, estoy feliz de que puedas acompañarnos un ratico y que podamos hoy compartir y que nos puedas explicar, no tanto desde el lado literario, sino desde el lado humano y quizás psicológico, esos personajes que están aquí y cómo se desenvuelve la historia, porque además está muy ligado a la sexualidad, está muy ligado a la vida misma. Así que bueno, gracias por permitir gracias a ti. esta reunión tan bella. Cuéntanos un poquito para que la gente que te conoce sepa más de ti y quien no te conozca, pues conozca de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué estás acá? ¿Qué has estudiado? ¿Y cómo llegas a ser autora de una novela como esta? Bueno, yo soy ecuatoriana, estoy viviendo acá en Madrid porque ya había vivido antes. Estuve acá estudiando 2 másteres, hice un máster en creación literaria en Barcelona y luego acá en Madrid hice uno sobre teoría y crítica de la cultura. Y a partir de eso ya quedé muy vinculada con España y Madrid es una ciudad que me gusta mucho. Regresé en octubre del 2017 y desde entonces estoy aquí y mi intención es quedarme, ¿no? Por lo menos por lo pronto, porque mi editorial además es una editorial española, es de Barcelona, Candaya, y tengo una relación muy estrecha con mis editores porque ahora mismo son como mis padres, ¿no? Acá, ¿no? Me han adoptado literariamente y han apostado por mi literatura, siendo una escritora, ya te digo, ecuatoriana, desconocida hasta que ellos publicaron mi primera novela acá en España, que es anterior a esta. Ajá. Y entonces, desde entonces ellos, luchan por mi literatura más de lo que yo lo hago. Entonces, así, qué bello. es muy Que a lindo cuando veces- encuentras eso. Que a veces no sucede así, más Exacto, bien sí. el tema editorial es a veces un tema muy arduo entre el que escribe y la editorial, Sí, porque sí. termina, bueno, en las novelas suena así y en la Sí, vida sí. real creo que también termina No, más peleado es muy que otra difícil cosa. conseguir editores realmente comprometidos, ¿no? Que no abandonen el libro una vez publicado, ¿no? Sino que estén detrás de él haciendo todo el trabajo de la postpublicación. Y yo estoy muy contenta con mis editores de Candaya, la verdad que sí. Ellos creen mucho en lo que escribo y eso me da también fuerzas, ¿no? Y eso que escribes, porque yo estuve leyendo un poco las críticas que han habido de tu libro, del anterior también. En este en particular escribes acerca de relaciones de mujeres. ¿Tienes una intención de fondo, aparte de sí, lo que tiene que ver con la literatura, la novela, compartir, aprender? ¿Hay algo de fondo cuando escoges nada más mujeres? Porque te voy a explicar. Cuando yo estuve leyendo tus citas, que inicias en las primeras páginas del libro y tienes la cita acerca de las mujeres, que todo al final se centra en esto de la madre, hija o hermana, y es un tema que según esta cita ha olvidado un poco, entre comillas, el psicoanálisis. Yo me vi muy identificada, porque sí creo, muchas veces decimos, es que las mamás son las culpables de todo, porque los papás de alguna manera aparecen en las terapias, pero son las mamás las protagonistas, las protagonistas, o porque te quisieron mucho y te tocaron mucho, o porque nunca te tocaron, y así vamos. Entonces te pregunto, ¿hay alguna intención en escoger personajes femeninos nada más? Bueno, sí, porque en realidad la novela la escribí pensando en hacer una especie de estudio sobre el miedo.
además un estudio sobre el miedo muy particular, que tenía que ver con relaciones pasionales, familiares, pero también de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pareció que un sector muy fecundo, un tema muy fértil para analizar el miedo estaba en torno al tema de las narrativas que se crean a través del mundo de lo femenino monstruoso, ¿no? Relacionar a la mujer con lo monstruoso una vez que ese deber ser de lo que se supone que tendría que ser una mujer se va hacia otras partes, ¿no? Entonces, en esa disrupción del discurso, del deber ser, de lo femenino y de la mujer fácilmente deviene en monstruo, ¿no? Entonces, eso en las narrativas que se gestan a partir de eso, a mí me parecía muy interesante trabajar entonces con mujeres, ¿no? A partir de la cultura popular también, ¿no? Y de los monstruos de la literatura, que muchos son femeninos, esta presencia, ¿no? De relacionar lo monstruoso, lo que da miedo, lo místico, incluso lo enigmático, con el cuerpo de la mujer y con la feminidad. Y fíjate que hablas del miedo, y podríamos decir el miedo es opuesto a qué. A mí me viene y me salta una palabra, pero yo no sé si es la que hay dentro de ti. El miedo es opuesto al amor, por ejemplo. No sé si opuesto, la verdad. No creo que sea opuesto, pero siento que donde hay amor y deseo y pasión hay miedo, ¿no? Entonces hay o sea, esto. ¿tú más bien crees que se solapan? Creo que sí, creo que están ahí muy cerca. Como creo que también en las relaciones pasionales uno puede pasar fácilmente de la ternura al golpe. Eso es lo que me interesaba también, manejar esos contrastes, ¿no? De las relaciones pasionales. Por eso las relaciones familiares son también violentas, aunque normalmente no sea cómodo denunciarlo, ¿no? Pero las relaciones familiares son violentas. Bueno, las primeras claro. violencias las recibimos en el entorno familiar. Violencias no me refiero simplemente al golpe físico, sino claro. a la violencia psicológica, los traumas, todo, ¿no? El lugar del trauma como la familia también, ¿no? Claro. De los primeros traumas, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesaba todo eso del miedo, de cómo abordarlo desde las relaciones entre mujeres, además, y desde esas relaciones vistas desde una zona opaca, oscura, ¿no? El lado prohibido de las relaciones entre mujeres. Las relaciones, por ejemplo, maternofiliales, en las zonas más oscuras o más incómodas, como el deseo que puede tener una hija hacia su madre, ¿no? Un deseo de verdad, deseo de casi de comerse a la madre, y al revés, como la madre puede tener un deseo de engullir a su hija, ¿no? Claro. Y luego las relaciones entre amigas, mejores amigas, ¿no? Y cómo esas relaciones son físicas también, no solamente emocionales, y puede devenir también en una atracción sexual, ¿no? En donde de repente hay una atracción sexual de una mujer a otra mujer, ¿no? Como estas relaciones son casi también familiares, porque tu mejor amiga es casi que tu hermana elegida, ¿no? Es como si fuera tu hermana, ¿no? De hecho, a veces las mejores amigas son catalogadas mi hermana de la vida. Exacto, ¿no? Y esta ilusión, bueno, y el tema del doble. El tema del doble, que es un tema de la otra edad. Cómo te reflejas como un espejo en el otro. Y eso es un tema de la literatura de terror. Y eso también lo conecto. Es un tema de la literatura de terror, el tema del doble. Está presente en la literatura de horror desde siempre. Es muy interesante. Y la mujer tiene una manera distinta de vivir el miedo que el hombre. Te lo pregunto porque, bueno, de alguna forma ese es tu tema central. Sí. ¿La mujer lo vive diferente? Yo creo que no lo vive diferente. Yo creo que no es que lo vive diferente, creo que las cosas a las que puede tener miedo son diferentes, porque tiene un cuerpo distinto y su contexto geográfico, epocal. Inclusive los discursos que atraviesan el cuerpo de una mujer son distintos a los discursos que atraviesan el cuerpo de un hombre. Entonces tienen miedos distintos por experiencias físicas y mentales distintas, ¿no? En contextos en donde la se hace todavía, ¿no? es la que se hace diferente. Exacto, ¿no? Pero la forma de vivir un miedo es... no existe tal cosa como mujeres viven el miedo de tal manera. Digamos, de alguna forma. De hecho, hay teorías que dicen
que miedos verdaderos son los miedos a la caída cuando nace un niño y que los demás los empezamos a gestar producto de las experiencias. Y probablemente se relaciona a lo que tú estás diciendo, esas relaciones primarias, los mensajes que se recibieron de esa madre, de ese padre o de las relaciones con los familiares y amigos cercanos que empiezan, igual que a dar amor, también a producir miedo. Sí, exactamente. Era algo que me interesaba mucho trabajar, de hecho, ¿no? Como cómo nos relacionamos también, cómo los padres y los hijos y los amigos, ¿no? Se pueden tratar de querer construir relaciones no jerárquicas. Y sin embargo terminan en relaciones jerárquicas, donde son relaciones además, son eso, verticales y no horizontales, ¿no? Como ya la relación de la madre con su hijo, de te tengo que educar, tengo que cuidar. ¿Y no que no crees te, que no, sea eso necesario? Yo no sé si sea necesario, pero creo que es conflictivo. O sea, creo que puede ser así, o sea, que no haya otra forma de relacionarnos entre padres e hijos. Pero que hay que hablar sobre la violencia que hay ahí y lo que puede existir. Hay una violencia, ¿no?, oculta, o sea, porque la jerarquía pone a alguien poderoso y a alguien que está, no por llamarlo minusválido, pero sí menos porque está recibiendo del otro. Sin embargo, hay muchas teorías psicológicas y entre ellas, bueno, hablo de las constelaciones familiares, este tipo de cosas asumen que uno de los principios más importantes es en honrar y respetar la jerarquía familiar y que el hecho de el hermano mayor tener un puesto o el padre y la madre sobre los hijos más bien crea seguridad. Y tú me estás planteando que es un poco al revés. Yo planteo el lado al revés, ¿no? De hecho, en mi novela la seguridad no existe, es todo lo contrario. Ahí de repente se quiebran a partir de la jerarquía dentro de mi novela. Llega a un punto máximo de terror, en donde el que tiene el poder sabe que puede destruir y puede hacerle daño al que no lo tiene. Y entonces en algunos momentos muy específicos deciden agenciarse ese poder. Es decir, tienes el poder y en la mayoría del tiempo decides no agenciarlo, no hacerle daño a quien puedes hacerle daño. Pero de repente hay un momento clave en donde por A o B motivo uno suelta ese poder. Es que yo puedo hacerte daño, te lo hago, ¿no? Y eso marca a los personajes, ese pequeño momento en donde queda claro que yo te puedo destruir, ¿no? Es que sabes en qué estoy pensando, en que, bueno, se dice por ahí que el mayor afrodisíaco que existe es el poder. Tener poder ante el otro, o sea, o el otro verlo con poder, me mueve. Poder desde el tener algo político, algo de masas, el ser un líder. Entonces, de alguna forma, aún pienso yo, basado en lo que tú dices, de alguna forma la línea es muy sutil entre tener el poder para educar de una manera humilde y pasarla a tener una manera de educar, pero ya asumiendo tú me la debes. Porque claro, hay un intercambio, pero hay un intercambio en el que es poderoso, pues bueno, de alguna manera está aportando algo que siempre queda una cuenta por cobrar. ¿Se parece a eso? Sí, puede ir por ahí también. De hecho, hay una situación, en la novela hay una profesora que es una de las protagonistas y que hay capítulos en donde reflexiona sobre la educación también y sobre cómo educar también tiene que ver con cosas que normalmente no se suelen decir porque hay un discurso muy benévolo de la educación, ¿no? Pero luego ella analiza sobre cómo la educación también es fuerza, también es disciplina, también también hay una cuestión de poder, la educación es clase, la educación es, analiza las partes que no son tan convencionalmente descritas cuando hablamos de la educación, ¿no? Totalmente, pero que también están, ¿no? Y que uno desde la educación trata de combatirlas también, ¿no? Pero sabiendo que también están allí presentes, no son como los monstruos de debajo de la cama, ¿no? Claro. Entonces están allí, uno cree en la educación, pero a la vez sabes que hay peligros en esa educación también, ¿no? Que uno puede agenciarse algunas de este tipo de temas, ¿no? Que son incómodos. Entonces sí, es un tema que está presente también. Y se me ocurre, por otro lado, el tema que tiene que ver con la educación y cómo educar. Entonces, acerca de la sexualidad sin miedo, de una manera que no caigas en esa suerte de competencia, en esa suerte de que yo soy el poderoso y cuánto de ahí
termina en ese y en otros ambientes religiosos, políticos. Hoy en día lo que oímos acerca del Me Too, donde el poderoso entonces es el que de alguna manera gerencia lo que va ocurriendo alrededor con esos empleados o con esos amigos. ¿Cómo educas y cómo manejas la sexualidad en términos de algo que ya está ahí, porque eso existe, el poderoso está ahí, sin caer en un error de hacer daño? Porque yo ahí creo que hay un juego de que si no te agarra por un lado, te agarra por el otro. Si participas mucho y eres demasiado evidente, puedes coartar la espontaneidad, pero si no das educación, hay un vacío importante que puede devengar en un menos algo en el momento de que tú quieras desarrollarte como ser humano en la sexualidad. Es complicado realmente, es un tema difícil de tocar, ¿no? Pero pienso que, por ejemplo, en países como en Ecuador estamos en pañales respecto a eso. Y sobre todo porque Ecuador es un país muy católico, muy religioso, donde la religión tiene una injerencia muy potente en la educación, incluso en la educación que aparenta ser laica, ¿no? Entonces yo no creo que realmente no hay verdadero laicismo en la educación en Ecuador todavía en el sector público sobre todo. Entonces sí que es complicado. De hecho, en la novela lo que yo hago es trabajar en un colegio Opus Dei directamente, o sea, el colegio donde están hay una estas protesta, chicas. ¿crees tú de alguna manera? Sí, Pregunto. sí, yo creo que sí, porque lo ubico a las chicas protagonistas de esta novela, a las adolescentes, en un colegio Opus Dei, en donde ellas están constantemente siendo, digamos, educadas bajo un discurso del deber ser de la mujer en un determinado contexto de lo que se supone que es ser una buena mujer, ¿no? Y en donde están como protegidas en una especie de cúpula elitista, porque los colegios Opus Dei en Ecuador son muy costosos, simplemente para familias que tienen mucho dinero, ¿no? Y están educadas ellas para ser madres, básicamente, ¿no? O sea, casi que una educación de adorno, ¿no? Para que sepa algo la niña que se va a casar y va a tener hijos, pero principalmente va a ser madre, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no? Estas chicas, en cambio, empiezan a descubrir paralelamente su sexualidad, ¿no? Y empiezan a sentirse atraídas hacia mujeres, ¿no? Porque están en un colegio solamente de chicas. Que, por cierto, entonces, es muy común en el colegio de muchas chicas, o sea, de puras chicas, suele haber un despertar sexual entre ellas, donde se juega a conocerse, donde los juegos sexuales, que no tienen que ver con la homosexualidad o que sean lesbianas, se inician en esos juegos. Claro, tiene que ver con una experimentación también, una indagación de la sexualidad. Así es. Por fuera de, digamos, de estos marcos de definiciones de lesbiana o bisexual o lo que sea, por fuera de eso, se trata de experimentar con otro cuerpo. Así y ya está, la sexualidad, ¿no? Pero es una zona de tabú, y efectivamente es una zona del tabú de lo sexual, encima en un colegio en donde pues eso está absolutamente prohibido, ¿no? Y es algo monstruoso, la lesbiana o el deseo entre dos mujeres es también un monstruo. Cuando hablamos de las narrativas de lo monstruo femenino, ahí está también, ¿no? La monstruosidad de dos mujeres deseándose, ¿no? Entonces, eso también me interesaba abordar como el tabú que puede haber en adolescentes que no reciben la educación sexual de la que tú hablabas, ¿no? Pero tienen hambre de experimentar porque sienten, son cuerpos deseantes y están experimentando, y de repente tienen el problema de la culpa después y los problemas de que no son incapaces de reconocer qué les pasa, porque no pueden crearse sus propias narrativas de su propia sexualidad, ¿no? Y si se confunden, ¿no? Y si pensáramos ¿tú crees? Esto es una fantasía y por supuesto irreal totalmente, pero ¿tú crees que si viviéramos un poco más alejados de la civilización seríamos sexualmente más felices? ¿Seríamos sexualmente más completos? Porque de alguna forma yo siempre rescato el tema de lo que es la religión, las costumbres, no con el incentivo de oponerme a ellas, porque eso también conforma lo que yo soy, pero parte de lo que Sexontológico trata de transmitir es: tenemos el tiempo de revisar nuestras creencias, y revisar nuestras creencias implica chequear cuáles siguen funcionando y cuáles no, porque hemos cambiado y el mundo alrededor también. Entonces te pregunto, oye, ¿seríamos más felices sin tanta influencia de lo que
Y yo creo que no, de hecho ya podemos ver que las primeras sociedades organizadas también se construyen en torno al tabú sexual, ¿no? Esto ya es un trabajo casi antropológico. Entonces se construyen a través del tabú sexual, el tabú sexual organiza la sociedad, ¿no? Crea reglas de comportamiento entre los unos y los otros. Reglas importantes, ¿no? De sociedad, de cómo funciona, de cómo se genera la familia. Entonces, totalmente. Y es que el tabú sexual es una medida de control, por eso no desaparece. Y por eso las instituciones, y no estoy en contra ni en favor de ninguna religión, eso es algo personal, pero las instituciones de alguna forma, religiosas, políticas, económicas, farmacéuticas, lo que tú quieras y quieras buscar que esté ligado con la sexualidad, hay un interés de que esto se mantenga un poco así, ¿sabes? Porque definitivamente se mantiene toda la rigidez en un mundo que por otro lado tiene mensajes tan extremos o tan evidentes como la pornografía, como las imágenes que vemos en internet, que bueno, que nada tienen que ver con lo que te están metiendo como que esto es malo. Y me llamó mucho la atención acerca de tu posgrado, que estás haciendo porno erótico. Cuéntame un poquito porque de verdad no sabía que existía. Sí, es que en realidad es una categoría que me la inventé un poco, mezclándome lo pornográfico con el erotismo. Tienes aquí una alumna futura. Me la inventé un poco para hablar sobre la literatura, porque a mí lo que me interesaba era investigar qué había pasado con el género pornográfico literario dentro de Latinoamérica, ¿no? Dado que la mayoría de los referentes de literatura pornográfica son para nosotros europeos, y, en fin. Entonces me interesó investigar eso, digamos que por ahí entré. Y de repente ya fui perfilando el tema hacia qué se estaba escribiendo de literatura pornográfica en Latinoamérica durante las dictaduras del Cono Sur. Entonces, y ahí perfilé todavía más. Las mujeres que estaban durante las dictaduras del Cono Sur escribiendo literatura pornográfica. Y luego empecé a buscar su literatura, que era muy difícil de conseguir porque muchos de esos libros no se han vuelto a reeditar. Y bueno, conseguí algunos de estos libros. Y de ahí perfilé también que no era una literatura que solamente tuviera, digamos, estructura de literatura pornográfica, sino que también jugaba con el género de lo erótico. Entonces allí ya fue cuando creé la categoría de porno erótico, porque me interesaba estudiar primero el abordaje del deseo de personajes de mujeres y cómo escribían las mujeres a personajes mujeres deseando y no siendo objetos de deseo, ¿no? Y luego también cómo esas novelas metían bastante crítica política, ¿no? Se burlaban de las instituciones como la de la iglesia, del poder judicial, o sea, había crítica política además de sexo y de erotismo, o sea, era porque evidentemente no podían salirse de que estaban escribiendo en un contexto sumamente represivo. Claro. Y además, como estas dictaduras fueron muy represivas, sobre todo también con las mujeres, ¿no? Con el discurso normalmente eran obras militares de derechas, entonces, como tú sabes, los discursos eran muy represivos para la sexualidad de la mujer. Entonces, en esas novelas había todo lo contrario, era como una especie de crítica a ese discurso, ¿no? Del discurso de lo puritano, de la homogatería o de no ser virgen hasta el matrimonio, conservar la pureza del cuerpo, eso no existía allí. Y eran mujeres escribiendo sobre eso, en un contexto en donde era muy difícil. Esas novelas circulaban de forma underground incluso. Y muchas de estas escritoras se tuvieron que exiliar. O sea que también para ti fue un trabajo conseguir material para poder sustentar. Es que nadie ha hecho ese trabajo. O sea, eres innovadora. Sí, y me encantaría que compartieras quienes quieran participar de él, dónde conseguir tu información para poder hacer eso. Es que todavía no he publicado la tesis, la estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo, pero bueno, puedo dar nombres de algunas de estas escritoras, ¿no? Griselda Gambaro, Alicia Steinberg, Harmonia Somers, ¿no? Son algunas de las escritoras, Luisa Valenzuela, son algunas de las escritoras con las que yo he trabajado, Cristina Peri Rossi, ¿no? Entonces son escritoras bastante, digamos, desconocidas y algunos de sus textos no han vuelto a salir. Yo tengo incluso primeras ediciones. Y son textos muy interesantes. Y la línea, a ver, ya te lo pregunto desde el punto de vista que eres experta entre esto de lo que es la pornografía y el erotismo, esa línea sutil entre ambos, ¿tú lo percibes? ¿O es nada más lo que nos llega a través del diccionario
o de alguna búsqueda en internet que dice que la pornografía es la evidencia por decir, el acto sexual o lo que sea que tenga contenido sexual, y el erotismo es la sensualidad, lo más oculto, lo que me permite imaginarlo. ¿Tú lo vives así? Hay un texto que a mí me gusta mucho de Susan Sontag que se llama La imaginación pornográfica. Es un ensayo cortito, pero es muy interesante. Yo trabajo en mi tesis un capítulo entero en hacer la diferenciación entre pornografía y erotismo, pero en realidad no en hacer la diferenciación, sino más bien en criticar esa pseudo diferenciación. O sea, que esa línea para lo ti... que voy a decir es que esa línea es moral y es epocal. Okay. Es una línea difusa que cambia con el tiempo. ¿Qué es lo erótico y qué es lo pornográfico? Todo en realidad depende de qué es lo que es obsceno para una época y un contexto determinado. Wow. Eso es todo. Me encanta Entonces, todo eso que me estás diciendo. Además me aclara mucho a mí, porque desde el punto de vista, digamos, como coach, como sexóloga, como psicóloga, esa visión sustentada en lo literario me suma muchísimo. Sí, es muy interesante y que cambia, ¿no? Es decir, y va cambiando lo que para nosotros, lo que para, yo qué sé, en la época de la Revolución Francesa era pornográfico, hoy en día para nosotros diríamos, no, es erótico, ¿no? Es decir, y ¿qué es lo que cambia? El texto no cambia, ha cambiado nuestros ojos sobre el producto, por lo tanto, en realidad es la mirada lo que hace de algo pornográfico, ¿no? Es decir, tú vas pornografiando el mundo, ¿no? Exactamente. Es decir, eso es, ¿no? Uno crea pornografía según cómo recibe eso, ¿no? Y es que todo puede tiene que devenir ver, en pornográfico. Claro, al final también todo de depende de la interpretación que hagas de cada uno de esos contenidos. Y la interpretación está basada en lo que yo creo, cómo me formé, cuál es la idea de bueno o malo, el valor que le he dado producto de mi familia, de mi historia, de lo que fuera, ¿no? Es increíble. Y para terminar un poquito acerca de esta parte literaria, ¿cómo explicas que hayan tantos movimientos de lectura que tiene que ver con erotismo, pornografía, no importa, pero que tenga que ver con una historia que todavía se mantiene entre el príncipe y la princesa, la chica rescatada, donde se ve que el hombre es el que mantiene esa posición poderosa donde transforma a la otra, y no quiero decir ni siquiera títulos porque sabes a qué me refiero, y que sigue siendo tan actual como cuando leímos cualquiera de los cuentos de hadas hoy, pero con un contexto ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen moviéndose las mismas emociones? Ay, yo creo que porque igual los deseos, cuando hablamos del mundo de los deseos, estamos hablando también incluso de lo que es incómodo y prohibido y de lo que no llevaríamos más allá de la fantasía, ¿no? Es decir, como las mujeres u hombres que desean, que tienen fantasías con ser golpeados y tener sexo o ser violados en su fantasía, pero luego no querrían ser violados en la vida real, quiero decir. No jugar un juego de rol, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Claro. Es eso. De hecho, Susan Sontag lo trabajaba en la imaginación pornográfica, en cómo la imaginación pornográfica es eso, un lugar en donde la incorrección, digamos, lo que no llevaríamos a cabo en nuestra vida real, ¿no? Pero en la imaginación pornográfica, y genera un deseo y genera toda una cierta excitación, ¿no? En fin, yo creo que yo no soy de aquellas personas que piensan que este tipo de pornografía o de relato, de narrativa erótica debería... No, quitémoslo, porque es otra vez querer limpiar la sexualidad cuando la sexualidad es algo muy complejo y el deseo es muy complejo y la imaginación creo que no debe tener límites. Luego ya en la práctica es muy importante otro tipo de cosas como el consentimiento, como... Claro. Y eso sí, por supuesto, ¿no? Pero ponerle límites a la imaginación ya me parece algo muy peligroso, ¿no? Creo que hasta en la imaginación podemos ser perversos, obscenos, ¿no? Mientras sepamos que en la vida real hay límites, es decir, el respeto hacia el otro, Claro, etcétera, etcétera, claro. ¿no? Y al final tiene que ver con que la fantasía es un contenido personal. En la medida en que tú esa fantasía la quieres hacer realidad, no es fantasía, o la compartes con el otro, pues imagínate. En un si juego de rol. Claro, ¿no? Y que también es un riesgo. Si la realidad a veces es un riesgo, la fantasía es mucho peor, porque cuando yo voy a la fantasía y se la cuento a otro, ahí hay una doble interpretación de esa imagen que todavía no está en el hecho. Sí. Entonces a veces las fantasías es mejor guardarlas para cada quien y vivir la realidad. Sí.
Sí, pero aún así me parece que es interesante, por ejemplo, toda la crítica que se genera también desde el porno hacia determinados relatos que son heteropatriarcales, que son muy duros todavía con el deseo de la mujer, como siempre poniéndolo como objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, todo lo que se ha gestado a partir del post-porno es algo que me interesa también, ¿no? Es decir, no niego que exista todavía estos relatos tradicionales de la sexualidad en el plano de la fantasía, de lo erótico, y luego que sepamos que en el plano real y político esto no funciona, ¿vale? Mientras tengamos eso claro, que exista el porno que tenga que existir, ¿no? Pero también me interesa mucho como desde la industria del porno y desde el porno se gesta también una crítica hacia ese porno a través del post-porno, por ejemplo. Entonces creo que eso es algo sano, ¿no? O que los exista, amateur, pero que se existe. pueda hacer criticable, Claro. y que pueda existir una contrarréplica y que pueden existir otras opciones también. Así O sea, es. yo no estoy totalmente en contra de la censura, ¿no? Pero digamos este movimiento de los 80 de Catherine McKinnon y de Andrea Dworkin que estaban absolutamente en contra de la pornografía y querían eliminar la pornografía y les parecía que la pornografía per se era perversa y que estaba destruyendo a las mujeres en general. No es mi línea, para nada, no creo que sea así, creo que la pornografía no genera la violencia, No, creo que es la que- violencia, la violencia ya está, Claro, antes de la pornografía, claro. ¿no? De hecho, Entonces, yo creo más bien que en términos de los controles en toda la información sexual o las películas o lo que sea, hoy en día imagínate con el internet que es tan amplio que basta escribir 3 letritas, SEX, aparece un mundo de imágenes, de contenidos. Yo creo que más que el prohibir tiene que ver con el educar desde el punto de vista de saber decantar, de saber diferenciar qué es lo que resuena contigo y lo que no, lo que funciona contigo y lo que no, lo que es adecuado a tu momento histórico, ¿no? Porque la pornografía recibida en un adulto no tiene los mismos efectos que la pornografía recibida en un niño de 12 años o 13 años que está iniciando su encuentro sexual consigo mismo. Entonces, ahí yo creo que más importante es educar claro, en la crítica. y no tener tabú para hablar de ese tipo de Claro, temas, porque también lo que pasa es totalmente. que los niños o los púberes que llegan a la pornografía van a llegar igual a la pornografía, aunque los padres nunca se enteren, Es que es pero no se exacto. quiere hablar del tema, y es mucho mejor hablarlo, ¿no? Para que cuando ese joven puber que está de repente sintiendo cosas en su cuerpo y se va a interesar por la pornografía para saber qué es el mundo de la sexualidad, sepa, ¿no? No solamente por la vía de la pornografía, qué pasa con el mundo de la sexualidad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el problema está respecto al silencio que hay en torno a la pornografía, que yo pienso que ese silencio no debería existir. Es verdad, el silencio, bueno, en términos de comunicación, y lo digo muchas veces a las parejas que llegan a consulta, la incomunicación no existe. A ver, el silencio está comunicando tanto como las palabras, y eso vale en términos de educación también. Cuando tú dejas de educar, estás dejando el vacío o dejas de tener la información, hay un vacío que también determina. Así que- Totalmente, ¿no? Ellos reciben ese silencio como esto es algo de lo que no se puede hablar, es algo de lo que me tengo que avergonzar O buscar escondidas. o estar escondidas. Comunica, en efecto. Así es. Bueno, yo te agradezco tanto, Mónica. No, gracias a Ay, ti. de verdad, qué linda que hayas compartido esta tarde pues con nosotras y con María Laura que nos tiene ahí detrás de cámara y que ella me regaló tan linda el libro tuyo. Yo lo recomiendo aún sin haberlo leído, y si no, con esta entrevista van a entender por qué. No sé si quieres decir algunas palabras de dónde se consigue. Pues es fácilmente conseguible en España. En España se puede conseguir, pero también se puede pedir por Amazon y también se puede escribir a la misma editorial Candaya, y ellos hacen envíos también internacionales. Bueno, listo. Yo agradezco de nuevo a Mónica, es un placer, estoy a la orden y bueno, Encantada, ha imagínate. sido un gusto. Muchas gracias.